Muy buenos días, nos encontramos en nuestro magazine Grandes Emprendedores. Como todos los domingos, hoy nos van a acompañar dos personas que nos van a resaltar la grande labor que hacen las pequeñas empresas en nuestro mercado laboral. El tema a abordar es proceso de selección. Les voy a presentar dos personas que trabajan en una IPS, Esperanzas de Vida, aquí del municipio de Caucasia. Como lo prometido es deuda, les presento al personal encargado de talento humano de la IPS Esperanzas de Vida. Muy buenos días. Buenos días. Doctora, yo quisiera que ustedes me hicieran o les comentara a los televidentes una breve historia de lo que es Esperanzas de Vida. Bueno, muy buenos días, me presento. Mi nombre es Ana María Cortés Mazo. Soy la encargada del área de talento humano, coordinadora de calidad. Vamos a hacer una breve presentación de la empresa que se ha venido consolidando en el mercado en los últimos tiempos, gracias a la bonita labor que ha venido realizando en el mercado. Me acompaña en este momento mi compañera, psicóloga organizacional, encargada de todo el tema del proceso de selección de nuestra empresa. Muy buenos días entonces a ustedes y a todos los televidentes. Mi nombre, como ya lo indicó mi compañera del área, es Darley Caraballances. Yo soy la coordinadora, el apoyo a la coordinadora, en este caso pues a Ana María. Yo soy psicóloga, especialista pues en el área organizacional. Y frente pues a la pregunta de una breve reseña, pues lo que tengo para decir a los televidentes es que la IPS es una empresa relativamente nueva y que pese a que hace muy poco tiempo está en el mercado, se ha venido consolidando muy bien, ha tenido mucho reconocimiento en todo lo que es la subregión del Bajo Cauca, asimismo en la subregión cordobesa, que es el Alto. Bueno, televidentes, como todos los programas, el día de hoy resaltaremos no solo la labor de esta empresa consolidada en tan poco tiempo en el mercado, sino también aprovechando nuestras invitadas, abordaremos el tema que tanto ustedes, los televidentes, nos han pedido, que es el proceso de selección. Doctora Ana María, quiero que nos comparta hace cuánto tiempo la IPS Esperanzas de Vida se encuentra en el mercado. Bueno, Tatiana, nuestra empresa empezó a funcionar a partir del 2014, ayudando a todo el sur de Córdoba y la parte del Bajo Cauca antioqueño. Doctora Darley, ¿con qué cuenta hoy el área de recursos humanos de esa IPS? Claro que sí, Tatiana. Mira, el área de recursos humanos de la IPS Esperanzas de Vida cuenta en la actualidad con un grupo de trabajo que se ha consolidado en el área, entendiéndose pues de manera perfecta, acorde a las necesidades de la empresa. Cuenta con un trabajo de muy buena calidad, donde las funciones que se preestablecieron cuando se constituyó la misma se han materializado tal y como se habían diseñado. Por ello, pues, para el día de hoy, funciones tales como la planificación, la selección, la formación de personal, administración, retribución y desarrollo de los recursos humanos, así como lo que tiene que ver con todo el área de las relaciones laborales y servicios sociales, se vienen desempeñando de una manera muy idónea y acorde pues a la necesidad. Doctora Ana María, ¿cómo se encuentra hoy la IPS en el mercado? Bueno, como ya lo mencioné anteriormente, a pesar de ser una empresa tan nueva, porque estamos trabajando desde 2014, esta se ha consolidado con muchísima fuerza. Esto también, como lo mencionó mi compañera, gracias a la calidad que hemos tenido en nuestros servicios, atendiendo el Alto de San Jorge y todo el Bajo Cauca antioqueño. Esta empresa, aunque es muy pequeña, cuenta con una buena estructura y un buen cumplimiento requerido para pues la Constitución. Eso sí, como se había planeado desde que iniciamos. Ahora, entrando en materia, hablaremos del tema a abordar, proceso de selección. Doctora Ana María, quiero que nos hable un poquito del objetivo del proceso de selección y alcance.
Bueno, entonces vamos a abordar el primer tema, que es el objetivo como tal, que es seleccionar personal para ocupar cargos vacantes o satisfacer necesidades de personal y realizar la respectiva vinculación e inducción a la organización como trabajadores, de acuerdo a los lineamientos que se encuentran establecidos mediante contrato a término fijo, a término indefinido o por prestación de servicio. Esto pues según sea el caso, ¿cierto? Entonces hablamos de nuestro segundo punto, que es el alcance. Inicia con la necesidad de talento humano requerido en alguna de las sedes y finaliza, obvio, con la vinculación e inducción de la persona seleccionada para el cargo que requiera la organización. Háblenos un poco de los aspectos relevantes en el proceso de selección. Bueno, cuando hablamos del proceso de selección, tenemos algunas situaciones, algunos conceptos que siempre van a ser tenidos en cuenta. Por ejemplo, debemos hacer un análisis del cargo. Esto es un inventario de los aspectos tanto intrínsecos, que es la parte pues del contenido, extrínsecos, que ya esto hace pues referencia a los requisitos que debe cumplir el aspirante para poder acceder a un determinado trabajo. Otro aspecto importante es el cargo de trabajo. Aquí en este conjunto de tareas y funciones ejecutados por una sola persona, este trabajo total se le va a asignar a un trabajador individual, constituido por un conjunto específico de deberes y de responsabilidades. Otro tema a abordar es las competencias personales. ¿Qué miramos acá o a qué hace referencia este aspecto? Hace precisamente, referencia a ese conjunto de saberes, aptitudes, es decir, con C y con P, que determinen la capacidad del sujeto para poder desempeñar, para poderse desempeñar en un contexto general y específico. Hablamos también del término contratista, que viene siendo la persona natural o jurídica que asume contractualmente ante el contratante con medios humanos y materiales propios o ajenos, que asume el compromiso de ejecutar la totalidad de las actividades con sujeción a ese proyecto o a ese contrato. Hablamos también de entrevista. Esta entrevista es una forma de conversación, es una dinámica a través de la cual el analista recopila todos los datos que permiten corroborar los rasgos de la personalidad, las condiciones socioemocionales del aspirante, cotejando de esta manera la coherencia entre las competencias requeridas para el cargo y el candidato que está aplicando. Hablamos de la evaluación. ¿Esta en qué consiste? En una valoración de los conocimientos que se dan sobre una persona o situación basándose en una evidencia que sea constatable. Por ejemplo, si en la evaluación se van a mirar, por ejemplo, los estudios de la persona, cuando hablamos de la parte constatable es que le corresponde a la empresa con posterioridad mirar si esos títulos realmente son válidos. Hablamos también de la inducción del personal, que es ya la parte final de este proceso y se refiere a la orientación que se le da a ese nuevo empleado respecto a qué, a la organización y a todo lo que es el ambiente de trabajo. Matriz de comunicaciones, esta ya pues hace referencia a ese documento interno en el cual se citan los diferentes medios de comunicación, que pues ya esto se da al interior de la organización y adicionalmente se especifica la comunicación que se puede tener de manera externa. Hablamos de pruebas psicotécnicas, que ya ustedes saben que son todos los instrumentos de diagnóstico psicológicos individual, en donde pues algunos se encuentran previamente estandarizados. Con esto lo que se busca es que podamos de alguna forma alcanzar esas condiciones que requerimos. Bueno, entonces otro de los aspectos que también se tienen en cuenta en este proceso es el tema de las pruebas psicotécnicas. ¿Qué son las pruebas psicotécnicas? Son aquellos instrumentos de diagnóstico psicotécnicos individuales previamente estandarizados que permiten evidenciar, pues a través de su utilización, se pueden evidenciar las condiciones de un aspirante frente a las variables prefijadas. Tenemos otro aspecto también a tener en cuenta, que es el reclutamiento de personal. ¿Qué es el reclutamiento de personal? Es esa actividad que se desprende donde el objetivo principal es atraer a ese grupo, digamos, de posibles aspirantes
o candidatos ¿para qué? Para con ellos iniciar un proceso de selección orientado a cumplir las necesidades que nosotros tenemos pues como empresa. Otro de los aspectos es la referenciación. Esta es una actividad mediante la cual, sirviéndose del medio telefónico, el encargado de la selección verificará las referencias del candidato para indagar sobre todas aquellas, digamos, competencias de saber, del deber, del saber ser y de los conocimientos que se van a relacionar con el cargo. Finalmente tenemos el aspecto que tiene que ver con el requerimiento del personal. Es una solicitud de personal, esta solicitud de personal comprende ese, Bueno, finalmente tenemos el requerimiento de personal, que es una solicitud de personal que comprende ya pues como la descripción sobre la información de la vacante, el perfil del candidato requerido pues para ocupar ese cargo, con el fin de realizar una selección que responda a las necesidades específicas del cargo. Doctora Ana María, háblanos un poco sobre las condiciones generales del proceso de selección. Bueno, una de las condiciones, vamos a hablar entonces de manera general, si se necesita personal para alguna de las sedes, pero no es un cargo existente, sino que implica la generación de un cargo, se necesita previa autorización de la gerencia general. La coordinación administrativa entonces procederá a crear el perfil del cargo y realizará la modificación del manual de funciones y el organigrama de nuestra institución. En caso de que se necesite un contratista que preste sus servicios en alguna de las sedes, se necesita previa autorización de la gerencia general. La coordinación administrativa entonces procederá a crear el programa de gestión de contratistas en el que se incluye los requisitos contractuales. Otra de las condiciones es, por ejemplo, sin excepción, no se puede legalizar contratos si no se cumple con la documentación requerida. Otra de estas es que todos los contratos deberán ser archivados en un sitio seguro y bajo llave. Toda minuta de contrato laboral o de los contratistas debe realizarse bajo la normatividad vigente, ¿cierto? Siempre que exista un funcionario nuevo vinculado a la organización, se debe entregar el manual de funciones de su cargo, pues del cargo específico, el manual de procedimientos, el reglamento interno, la información general de la organización y el organigrama de la misma. Se debe dejar constancia mediante un acta firmada de la entrega de la recién mencionada. También tenemos, pues como de manera general, a los contratistas no se les realiza inducción ni capacitación, sino que se le entrega el programa de gestión y se le solicita de manera mensual un cronograma de actividades que va a realizar. Sin embargo, sí se debe hacer una socialización del procedimiento, el reglamento interno, la información general de la organización y el organigrama de la misma. Se debe levantar un acta donde conste la información que la empresa le entrega al contratista. Tenemos también que todo contratista seleccionado debe garantizar la ejecución de las actividades contractuales sin que éstas afecten el sistema de gestión de calidad de la organización. En el contrato del contratista debe quedar archivada una copia firmada del programa de gestión que realizará cada uno de los contratistas. Ya como a manera de finalizar, tenemos que todos los funcionarios nuevos vinculados a la organización deben de ser capacitados para desempeñar las funciones del cargo para el cual fue seleccionado. Se debe entregar inventario por escrito, los elementos del trabajo nuevo, el tiempo mínimo de acompañamiento del nuevo funcionario vinculado en el puesto de trabajo debe ser mínimo de 2 días. Acá hay unos temas de esta condición que es, por ejemplo, la presentación de las instalaciones y funcionarios de la institución, presentación de las contrataciones actuales y de la red de institución a nivel local y nacional, la formación de las actividades del cargo a desempeñar y
el software o aplicación o aplicativo informativo que utilizará en la ejecución de las actividades. Por último, tenemos la formación de riesgos profesionales y la salud ocupacional. Otra de las condiciones generales también es que todo proceso de inducción genera actas de soporte. Toda acta de soporte de inducción debe ser validada con la firma del director zonal y del nuevo funcionario. La inducción de personal debe realizarse con amabilidad y respeto, de tal manera que se cree un ambiente cómodo y seguro en el área laboral, sobre todo lo que genere ánimos de trabajar. Estas son como pues las condiciones generales en ese proceso de selección. Doctora Darley, para finalizar, háblenos sobre el contenido del procedimiento de selección, contratación e inducción. Claro que sí, Tatiana. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta sobre este tema es que manejamos una primera parte que es el tema de selección, contratación e inducción de personal vinculado a la organización. Primero, debemos informar sobre la necesidad del personal. El director de la sede en la que se presenta esa necesidad de personal debe enviar mediante correo electrónico a la coordinación administrativa con copia al gerente general una solicitud junto a la justificación de dicho requerimiento, explicando si se requiere para un cargo ya existente o si es necesario la creación de un nuevo cargo para la sede. Segundo punto, aprobación del requerimiento. El gerente general autoriza mediante correo electrónico a la coordinación administrativa la solicitud pues, que ya ha sido previamente realizada. El tercer paso sería la elaboración de ese cargo y del perfil. La coordinación administrativa crea el cargo, define el perfil de la persona que podrá aplicar para dicho cargo. Adicionalmente, se solicita mediante correo electrónico a la coordinación de calidad la modificación del manual de funciones y el organigrama según el procedimiento para la generación, control de documentos, recuperación de registros, entre otros. Un cuarto paso o cuarto punto sería realizar convocatoria por medios electrónicos. En este caso, entonces, la coordinadora administrativa ingresará a las bolsas de empleo electrónicos y crea la convocatoria para el cargo, con el perfil definido y las funciones establecidas. Siguiente fase, la preselección de hojas de vida. A ver qué pasa en este punto. La coordinadora administrativa hace una selección de los candidatos que ella considere sean más aptos para el cargo según las hojas de vida que ella recibe, pues en la convocatoria electrónica. Envía sus hojas de vida mediante correo electrónico ¿a quién? Al director de la sede que requiere el personal, para que éste a su vez realice las llamadas telefónicas y cite a los candidatos a las entrevistas y a las pruebas. Luego continuamos con el paso que es realizar las entrevistas y realizar las pruebas psicotécnicas. En este caso ya el director de la sede o el jefe inmediato, la persona que ocupará el cargo, realiza la entrevista presencial y las pruebas psicotécnicas de los candidatos, que preferiblemente se deben hacer de manera presencial. Bueno, luego pasamos a la selección de la persona para el cargo. Las pruebas psicotécnicas son enviadas por el director zonal a la coordinación administrativa para que ésta se la remita al psicólogo encargado, que en este caso pues sería yo, para que haga todo lo que tiene que ver con el análisis de la prueba. Nosotros hacemos pues análisis de prueba, determinamos cuál de los candidatos es el más apto, teniendo en cuenta que los resultados de las pruebas. El director zonal entonces determinará a partir de los resultados de las pruebas y de la entrevista presencial quién será la persona que va a ocupar ese cargo. Tenemos entonces la solicitud de soporte, sería el paso siguiente, el soporte de la documentación. Aquí, ¿qué se hace? Solicitar y recibir del candidato que ya ha sido seleccionado todos los documentos digamos relacionados con el formato, pues en nuestro caso el FR81, en donde ya se mira. Bueno, la siguiente fase sería entonces la solicitud de soportes documentales. Se solicita y se recibe del candidato que ya ha sido seleccionado todos los documentos relacionados en un formato que nosotros manejamos, que es el FR81.
que se traduce también en una lista de chequeo de la documentación requerida para la posesión del cargo. Bueno, con posterioridad realizamos una referenciación del candidato seleccionado. El director zonal debe verificar las referencias laborales, personales del candidato seleccionado, así como verificar todos los soportes y las constancias de estudio realizados por el candidato que sea seleccionado. Adicionalmente, se debe solicitar el certificado de verificación de estudio directamente a la universidad, es decir, no basta con que me presente sus certificados o sus actas de grado, sino que debemos hacerlo directamente con las universidades pues, que lo hayan expedido. Continuamos con una solicitud de exámenes médicos. Aquí ya se le solicita a la persona seleccionada que se practique un examen médico de ingreso para comprobar e identificar las posibles afectaciones físicas o mentales que puedan pues, llegar a comprometer su desempeño laboral. Los resultados ya se enviarán a la coordinación administrativa, en este caso en la ciudad de Medellín, para que éste le entregue a los médicos de nuestra organización para que ellos verifiquen o hagan el análisis de los mismos. Pasamos a otra etapa que es la verificación de resultados de los exámenes. Según el examen médico de la persona, pues se va a determinar si esta es apta o no para el cargo. La próxima etapa sería la realización del contrato laboral. Si se han superado todas las anteriores, entonces ya la coordinación administrativa junto con la asesoría de las personas encargadas del área, en este caso el acompañamiento de la doctora Ana María, pues o sea, mi acompañamiento, porque realmente la titular de esa dependencia es la doctora Ana María, en compañía con la parte jurídica, ya se encargan entonces de crear el respectivo contrato según lo establecido ya pues por la gerencia general para el cargo que ya se ha seleccionado. La aprobación y la firma del contrato son los que finalmente hacen o materializan la vinculación de la persona seleccionada para la organización, ya con posterioridad pues a la elaboración del contrato laboral, ya sea pues a término fijo y definido. Entonces ya finiquitada entonces las anteriores fases, ya continuaríamos con lo que se llama el proceso de inducción. Doctora, Darley, qué Sí, pena señora. interrumpirla, Tranquila. pero ese tema lo vamos a abordar en el siguiente programa. Muy bien, entonces hasta aquí mi intervención frente a las fases del proceso de inducción. Bueno, a ustedes muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Con mucho gusto. Igualmente para nosotros fue una valiosa información que nos han suministrado frente al tema de hoy. Y ustedes, mis televidentes, gracias por su fidelidad, por estar siempre conectados. No se les olvide que para nuestro próximo programa y el tema será proceso de inducción. Feliz tarde. Luego.